Estamos entonces en nuestra serie Días Mejores, como yo les había comentado. Hoy día nosotros entramos en el estudio 43. Fíjate que nosotros de ahora en adelante vamos paso a paso el camino de la cruz, el camino de la pasión. Vimos la semana pasada el primer acto de este conjunto de eventos que culminan en la pasión, ¿cierto? Que fue la muestra de devoción de María por Jesús, derramando el perfume sobre su cabeza. Hoy día vamos al segundo acto de esta serie, que es el momento en el cual Jesús donde Jesús construye el último momento de intimidad con sus discípulos, el último momento donde ellos van a estar ahí a solas, así es un momento muy especial, ¿cierto? En el libro de Marcos, eso está registrado ahí en el capítulo 14 de los versículos 12 al 26, ¿ya? Vamos a leer ese texto. Dice así la palabra de Dios. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quiere que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a dos de sus discípulos con este encargo. Vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y allí donde entre, díganle al dueño, el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron y entraron en la ciudad y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Al anochecer llegó Jesús con los 12. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo, les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle, ¿acaso seré yo? Es uno de los 12, contestó, uno que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se los dio a ellos, diciéndoles, tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, les dijo. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Este es el evento en el cual Jesús, en esa instancia más privada junto a sus discípulos. Y quisiera iniciar preguntando, ¿qué dirían ustedes en sus últimas palabras, así como Jesús hizo con ellos? ¿Cierto? Es interesante pensar porque ese relato que Jesús se encuentra con los discípulos para la última cena, el Evangelio de Juan lo pone en varios capítulos, desde el capítulo 3 al capítulo 17, todo eso lo que es las predicaciones con relación a la vid, la oración sacerdotal, todo eso Jesús pone ahí en ese amplio momento, esa noche toda en que estuvo con los discípulos. La pregunta es, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Cuáles serían nuestras palabras finales? ¿Cierto? Quizás algunos por tema de las presiones que estamos viendo en los últimos tiempos de la pandemia, dedicaron un momentito para pensar, ¿qué diría yo si yo tuviera, no sé, en las últimas, si estuviera ahí? Eso muestra que en esas instancias nosotros pensamos en qué es lo que es más importante. Y quiero que ustedes vean ese texto así. ¿Qué es lo que era más importante para Jesús decir? Y eso fue lo que dijo. Las últimas instrucciones para sus discípulos. Ese es el contexto aquí, ¿cierto?
Esa cena en la cual Jesús estuvo con sus discípulos duró varias horas y tenía un carácter especial porque estaba dentro de la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua, ¿cierto? Y Jesús entonces instruye a los discípulos a que preparen las cosas para pasar ese momento juntos de una forma bastante inusitada. Quizás Jesús les orienta a que vayan y preparen todo para que estén juntos ahí. Y Jesús entonces instruye a los discípulos en cómo preparar el lugar. Jesús les da un duro golpe, un mensaje muy difícil, anunciando que uno de ellos iba a ser el traidor de Jesús. Y Jesús instituye entonces la cena del Señor en sustitución a la misma fiesta que ellos estaban celebrando. Muy interesante lo que pasó ahí. La pregunta que nosotros hacemos en ese momento para nuestra meditación a la luz de ese texto es, ya, Jesús vivió ese momento con sus discípulos, pero ¿cómo vivió Jesús este momento íntimo con sus discípulos? ¿Y qué es lo que eso significa para nosotros? ¿Qué podemos aprender de este episodio tan importante? ¿Cierto? Como vemos, el texto naturalmente está dividido en tres partes, en tres momentos. El momento en que Jesús orienta a los discípulos a preparar la cena, el momento en que Jesús en la cena avisa, que informa o anuncia que uno de ellos iba a ser el traidor, y el momento en que Jesús instituye la cena. Veamos cada una de esas partes. ¿Cómo podemos entonces aprender con Jesús? ¿Cómo Jesús vivió ese momento de intimidad, ese último momento de intimidad con sus discípulos, y qué podemos aprender nosotros? Lo primero que nosotros vemos es que es Jesús quien prepara el encuentro. ¿Qué significa eso? Fíjate que en esa cena vemos a Jesús como el anfitrión. Normalmente vemos a Jesús comiendo en la casa de la gente, ¿cierto? Muy pocas veces vemos a Jesús organizando fiestas. Jesús va a las fiestas de los otros, ¿cierto? Jesús fue a la fiesta allá donde faltó vino. Jesús fue a la casa del fariseo, a la casa del Simón leproso que vimos, ¿no es cierto? Estaba Jesús en una comida ahí en la casa de los demás, pero ahora no. Para esta celebración especial, Jesús, si bien se consiguió un lugar que no era de él, pero Jesús es el anfitrión y él organiza este encuentro, y de esa manera los discípulos son como sus invitados ahí. Esa es un poco la idea, ¿cierto? Lo que es interesante en ese texto es que la mayor parte del texto que hemos leído se dedica para explicar el conocimiento previo de Jesús de los eventos, mostrando que cuando los discípulos preguntan, ¿dónde vamos a celebrar? Y Jesús dice, mira, vayan allá y van a encontrar un hombre con un cántaro de agua, ¿cierto? Lo que era bastante inusual. ¿Por qué? Porque suelen ser las mujeres las niñas, adolescentes o mujeres, las que cargaban agua. Quizás podría haber un hombre cargando un cántaro no un cántaro, sino que una tinaja de vino u otras cosas, pero normalmente el trabajo más básico era hecho por mujeres. Entonces sería algo bastante destacable. O sea, si ves un tipo cargando agua, que sería quizás el único que vas a ver así, es él. Síguenlo, pero no hable con él, no tiene necesidad. Síguenlo, porque debe ser un siervo, un funcionario, un hijo menor. Y donde él entre, hablen con el dueño de la casa y digan así, 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 y todo va a estar preparado, ¿cierto? ¿Cómo sabía de Jesús eso? No sé. El texto no nos explica y eso no importa. Lo que importa es ver que Jesús estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Él tenía total control. Y fíjate que la narrativa insiste todo el rato que Jesús estaba en total control. Eso es muy importante porque los romanos que estaban leyendo este evangelio, para quien Marcos escribió, no podían quedar con la impresión de que, pucha, pillaron a Jesús en una traición, tal cual como vemos en las historias de los emperadores acá, que uno se rochando el piso al otro, ¿cierto? Todo lo contrario, Jesús tenía el absoluto control en los más mínimos detalles de todo lo que estaba pasando. Ese es el énfasis de Marcos acá, por eso él dedica tanto espacio para estas expresiones, ¿cierto? Ese encuentro, esa preparación de Jesús, muestra que Jesús quería y tenía el interés de estar con ellos a solas en un momento especial. Jesús quería que ese momento fuera un momento especial, lo que muestra el cariño de Jesús por sus discípulos. Jesús tenía un verdadero cariño y amor por ellos, y
ese evento se inicia cuando leemos paralelamente con el Evangelio de Juan, Jesús lavándole los pies, Jesús dándoles el ejemplo, Jesús hablando de que Él enviaría un consolador, de que ellos estaban unidos a Cristo como los pámpanos en la vid. Um, Jesús en su enseñanza, en construir ese momento, en estar ahí con ellos, muestra su cariño y su atención. Jesús estaba cuidando de ellos y fíjate qué hermoso al tener ese momento a solas con sus discípulos para cuidar de ellos, que en breve, es decir, en horas o días, estarían a solas. Jesús también estaba cuidando de nosotros. Porque todas las enseñanzas que Jesús entregó a estos hombres en ese día generó profundo impacto en sus corazones al momento de transmitir el mensaje, hasta que el mensaje llegó a nosotros y tenemos nuestros corazones reconfortados por las palabras que Jesús les entregó en aquel día. Esa muestra de cariño por ellos es también muestra de cariño por nosotros. ¿Qué significa eso entonces para nosotros? Significa que primero Jesús está siempre en el control. A veces nosotros pensamos que Jesús está en la misma parada que nosotros, así como que viendo qué va a pasar, ¿cierto? No, Jesús está absolutamente en el control. Por lo tanto, podemos descansar en el cuidado de Jesús. También la comunión íntima con Jesús es de interés del Cristo mismo. Y eso es interesante. Jesús se preocupa de que nosotros tengamos ese momento con Él, ese momento de cercanía, de intimidad, que los conozcamos mejor. Y por eso mismo es importante valorar las instancias que Jesús creó para estar con Él. Porque son muestras de su cariño, de su preocupación por nosotros y más. Jesús estaba con sus discípulos, pero sabía que en un momento Él ya no iba a estar con sus discípulos. Pero Él en esa misma noche les dijo, no les dejaré solos. Les enviaré un consolador, el Espíritu Santo, que los guiará, que los conducirá, que los exhortará. Jesús estaba preparando todo eso. Nosotros también debemos aprender en este breve relato a hacer como hicieron los discípulos. Jesús, ¿cómo quieres que haga? Así, así, así. Y ellos fueron y hicieron como Jesús dijo que era y era. Es sorprendente cuando nosotros hacemos literalmente lo que Jesús manda, funciona. ¿Cómo? ¿Con qué explicación? Bueno, Dios sabe. El punto es que funciona. Eso es lo que debemos entender. Jesús estaba preparando ese encuentro con ellos y también nos está llamando de igual manera a tener esa instancia de intimidad. Pero hay un segundo aspecto aquí, en ese segundo momento, donde Jesús literalmente les abre el corazón. Qué triste esos versículos del versículo 17 al 21. Todos los evangelios relatan eso. Jesús anunciando que uno de ellos le iba a traicionar. ¿Por qué Jesús hizo eso? Pucha, Jesús echó a perder la fiesta. Todos estaban felices, celebrando con Jesús, contentos, ¿cierto? Alegres y quizás preocupados por lo que podría pasar, pero... Y Jesús va y les lanza así. Ya, uno de ustedes me va a traicionar. Y literalmente el texto dijo que ellos se pusieron muy tristes y no es para menos, ¿no? La pregunta es por qué ellos o por qué Jesús dijo eso. Primeramente para revelar su absoluto control de la situación. Jesús sí fue traicionado, pero Jesús no fue pillado, desprevenido, así como, ay, me pillaron y ahora no sé qué hacer. No. Jesús había anunciado ya anteriormente 3 veces que él iba a morir, cómo iba a morir y quién lo iba a matar. Él ya había dicho eso a sus discípulos con todas las letras. Pero ahora Jesús añade un detalle más, que además de ser entregado a los líderes, él sería entregado por uno de los suyos. Y él muestra así su total control, ¿cierto? La muerte iba a venir, como él dice, pero él sabía que lo que estaba pasando y él tenía total control de la situación. La segunda razón por la que posiblemente Jesús contaba
entregaba esa información, es para confrontar a Judas. Judas estaba ahí. Entonces imagínate, estás en una comida con tus amigos más cercanos, con tus discípulos más íntimos, estos panas que te acompañan así, junta, gente, pucha, que uno dice, incluso Pedro lo va a decir más adelante, ¿sí? Jesús por ti yo moriría, ¿cierto? Antes de negarlo. Pero gente que lo amaba, ¿cachai? O sea, gente que era muy íntimo, que pasaron momentos muy importantes, muy especiales. Y uno dice, mira, Jesús sabe qué, o Jesús diciendo, mire, amigo, ¿sabe qué? Uno de ustedes me va a traicionar, me va a entregar para nuestros enemigos. Y Judas estaba ahí, ¿cierto? ¿Qué cara puso Judas en ese momento? La Biblia dice que cada uno empezó a preguntar y Judas, care palo, dijo, ¿seré yo, Señor? ¿Cierto? Eh, Pucha, qué triste situación. Pero fíjate que al confrontar Judas, indirectamente porque él no dice quién es, Jesús revela para Judas que él cachaba. Sí, Judas, te cacho. Como no sé si así, no sé. Te estoy cachando, te estoy mirando, ya entendí todo tu juego y yo sé cómo funciona. Y aún así, fíjate que podría ser quizás una última esperanza, pucha, ya me pilló, no hago nada, ¿no? Si ahora si él sabe que lo voy a hacer, ¿no es cierto? Entonces mejor me arrepiento. Pero eso muestra el duro corazón de Judas. Porque aún sabiendo que Jesús sabía, y aún en un momento tan emocionante como este, él aún así persiste en entregar a Jesús es porque su corazón estaba profundamente endurecido. Y si bien estaba en los planes de Dios que Jesús sería entregado, Judas era totalmente responsable de sus hechos. Y eso muestra, él sabía que Jesús sabía, él sabía que estaba mal lo que él estaba haciendo, pero él hizo igual. Y por eso responde por ello, ¿no? La tercera razón por la que yo creo que Jesús habló sobre eso, abriendo su corazón de sus discípulos, porque fíjate que eso no es sencillo, ¿ya? Fue triste no solamente para los discípulos. De repente uno piensa, no, que Jesús es Dios y como que Él está en otras y está emocionalmente bien. No, Jesús está emocionalmente frágil en ese momento. Y lo vamos a ver la próxima semana. Pero Él está emocionalmente débil. ¿Por qué? Porque es humano también. Y pucha que nos duele cuando somos traicionados. Imagínate, de repente, cuando uno descubre, pucha, su pareja lo está traicionando. Chuta, loco. Es mortal, se le cae el piso. Con cualquiera. Y eso es lo que estaba pasando con Jesús. Duele. Y Jesús estaba abriendo su dolor y su corazón a ellos aquí. Y eso es lo que hacía. Jesús estaba con eso revelando la profundidad de su dolor. Además del dolor físico que Jesús experimentó profundos dolores emocionales, como cosas como esa. ¿Cuánto duele ser traicionado por alguien tan amado, tan querido, tan cercano? Jesús revela para sus discípulos su dolor al saber que Él sería entregado de una forma tan traicionera. Desgraciado. Pero también, fíjate qué interesante, Jesús entrega esa información para los discípulos para hacer con que ellos reflexionen sobre sus vidas y sus conductas. Porque cuando Jesús dice, uno de ustedes me traicionará, ¿cuál es la reacción? La reacción nuestra sería, dinos quién es, Señor, para que lo matemos. Ahora, o sea, con la espada que Pedro tenía ahí, ¿cierto? Antes de cortarle la oreja a Malco. Ya, pues, ¿quién es? ¿Quién es ese ratón? A ver. Pero no fue así, porque la forma como Jesús contó hizo con que ellos pensasen en ellos mismos. ¿Seré yo, Señor? Lo que ellos entendieron y eso es lo que necesitamos entender nosotros. Las tensiones de las cuales Jesús pasaría en los próximos momentos serían tales que ellos podrían verse en una situación de profunda presión de los enemigos de Jesús, y donde se verían obligados a entregar y a traicionar a Jesús. Eso fue lo que ellos pensaron. Entonces ellos tuvieron miedo de que fuera con ellos, ¿cachai? El temor de, pucha, yo no quiero traicionar a mi Señor. Por eso se preguntan, ¿seré yo?
Por eso que la traición de Judas no es algo simplemente que tiene que ver con él nomás y no pasa con tener que ver con nosotros, tiene todo que ver con nosotros. Porque nosotros primeramente debemos entender que somos irresponsables de lo que hacemos. Somos responsables de las cosas que hacemos y responderemos ante Dios del bueno y de lo malo que seamos. Así como vemos en la historia de Judas. También debemos entender que ese texto nos llama a examinar nuestra verdadera lealtad a Jesús. Quizás hoy día uno puede decir, no, si yo estoy, Jesús es aquí conmigo, así como al ladito, Jesús en el corazón, el que manda, mi rey. Pero de repente bajo presión, de repente bajo tentación, o quizás mi lealtad al Señor es condicionada a las bendiciones que yo he recibido. Debemos entonces examinar nuestra lealtad a Jesús. El amor de Judas a otro Salvador que no Cristo, quizás un otro proyecto de redención para Israel, quizás el propio amor al dinero, lo que sea, hizo con que él traicionara a Jesús. Y así funciona con nosotros. Debemos ver si estamos realmente amando a Jesús como nuestro único Salvador o tenemos otros salvadores funcionales. Amamos nuestro desempeño espiritual, amamos las cosas que poseemos, cual sea el tipo de cosa que para ti signifique seguridad, esperanza, redención, eso ocupa el lugar de Jesús. Y cuando amamos cualquier otro que no a Jesús, lo estamos traicionando tal como Judas lo hizo. Debemos destacar el gran amor de Jesús también. Porque, pucha, cualquiera en ese momento iba a decir, ¿sabe qué? No voy a salvar a nadie más. Ya, chao ustedes, ya. Mira, estoy aquí como hombre en carné, vine del cielo, estoy sufriendo 30 y tantos años aquí. Y más encima, uno de los míos me va a traicionar. No, no, chao. Pensando en un Jesús sin, obviamente, la mente divina, eterna, pensando carnalmente, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Qué tanto nos ama al punto de soportar incluso ese tipo de sufrimiento, de esa angustia, de ver uno de los suyos traicionándolo, uno de los suyos entregando él como un objeto a condenación? Así que el Señor abre su corazón y también nos llama a que examinemos el nuestro. Pero hay un tercer aspecto aquí que es muy importante. Jesús en esa noche establece el recuerdo eterno de nuestra unión con Él. Y eso es muy importante, ¿cierto? Jesús en esa noche, ahí en los versículos 22 al 36, vemos que Él establece la cena del Señor. Muy interesante el relato de Marcos, porque es breve, no da tantos y tantos detalles como vemos en otros evangelios. Todos los relatos son relativamente breves en ese punto. Pero el de Marcos es bastante directo. ¿Y qué vemos aquí? Vemos Jesús estableciendo o inaugurando un sacramento. ¿Qué es un sacramento? Sacramento es un ritual ordenado por Jesús que debemos realizar como iglesia y que tiene un significado y una eficacia espiritual, ¿cierto? Solo hay dos sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. El bautismo significa el ritual que nosotros realizamos para representar nuestra entrada en el reino, mostrando que hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios, hay que nacer de nuevo para ser salvo. El segundo sacramento es este que Jesús está instaurando ahora, que significa que yo debo constantemente reconocer que nosotros somos salvos y tenemos propósito en la vida únicamente a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y cuando participamos de este sacramento, de este ritual, de esta ceremonia, nosotros no solamente hacemos un ritual meramente recordatorio, pero también espiritual. Es decir, sacramentos son estos rituales que Jesús nos dejó para fortalecernos espiritualmente, ¿cierto? Pero tenemos que explicar un poco la cena, porque lo que pasó aquí es muy interesante. Jesús estaba en la fiesta de la Pascua y al final de la fiesta de la Pascua, Jesús dijo, esto se acabó. Hoy día es la última Pascua.
porque de ahora en adelante ya no será así como ustedes celebrarán. De ahora en adelante ya no van a matar el cordero, porque así se hacía. Mataba el cordero, comía hierbas amargas, con panes y levadura, hacía así como un ritual que recordaba el ritual de antes. Pero vamos a explicar un poco eso. Primeramente, tenemos que entender lo siguiente. Dios, Dios es la vida misma, ¿cierto? Él no solamente creó el mundo, pero él es lo que da vida al mundo y a los seres humanos. Cuando el ser humano abandona a Dios, rompe con Dios, reniega a Dios, el ser humano también reniega lo que le da vida a él. Por eso la Biblia dice que en el momento en que el ser humano pecó, él iba a morir y murió y muere, de hecho, ¿no? Así que Dios entonces hizo un nuevo pacto con la raza humana, pero este nuevo pacto fue por medio de un redentor, de un salvador, de un otro ente, de una otra persona que iba a ocupar el lugar del ser humano y pagar el pecado del ser humano que merecía la muerte para dar vida a estos seres humanos muertos, ¿cierto? Eso es básicamente. Dios prometió eso. Allá en Génesis, Dios prometió que eso iba a ser, ¿cierto? A lo largo de la historia, Él va explicando a su pueblo que Él formó esa historia. O sea, mira, va a venir un Salvador. ¿Cómo hizo Dios para recordar eso? A través del evento en el cual el pueblo estaba en Egipto como esclavo y Dios los saca de Egipto, Dios envía el ángel de la muerte que simbolizaba exactamente esa, la condenación final de Dios, pero dice a los hebreos, mira, ustedes quédense en sus casas y maten un animal, un cordero, y con la sangre del cordero pongan la puerta y el ángel de la muerte no pasará por ahí, ¿cierto? De esa manera, los hebreos fueron salvos y ellos fueron llamados a recordar anualmente este evento de que el Señor es quien nos libra. Si estamos vivos es porque el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos libró. Pero ¿cuál fue el instrumento, el medio para esta libertación? Una sangre que no era la mía. Ellos recordaban eso, es una sangre de alguien que murió en mi lugar y me salvó. Este sacramento, este evento, este ceremonial, debiera ser repetido constantemente. ¿Pero qué apuntaba? Apuntaba a Jesús. Jesús era el Salvador prometido por Dios allá al inicio de la historia. Y todo ese ritual que ellos hacían era solamente para animar sus corazones en la expectativa de que Jesús va a venir. Y Jesús vino. Y Jesús está aquí a horas de culminar el gran sacrificio por la raza humana, entregando su vida para la salvación de ellos. Eso es lo que Jesús está contando acá. Esa es la historia que está pasando aquí, ¿cierto? Por eso que en ese momento Jesús dice, ya no van a comer hierbas amargas, ya no van a sacrificar un cordero, ya no van a hacer nada de eso, porque aquí está el cordero soy yo. Como dijo Juan, es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero antiguo era como un símbolo de Jesús, y Jesús era la cosa misma. ¿Cierto? Cuando Jesús muere y resucita, Él da vida para nosotros y significa que nuestra vida ya no está en el sacrificio del Cordero, sino que en el sacrificio de Jesús. Por eso que Él dice, este es mi cuerpo, apuntando a que Él vino como hombre, encarnó y fue partido, es decir, fue molido, Él fue condenado, Él fue muerto por nuestros pecados, llevando en su cuerpo el peso de la ira de Dios. Pero también toma la copa y dice, esta es la sangre de mi pacto o la sangre del nuevo pacto. ¿Por qué la sangre? Porque como dice la palabra en Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Por qué? Porque nuestros pecados llevan a la muerte. Y alguien tiene que pagar por eso. Yo tendría que pagar yo, pero Él decidió pagar en mi lugar. Él tomó mi muerte. Por eso el nuevo pacto que yo tengo con Dios, es decir, esa nueva relación que yo tengo con Dios, esa relación restaurada que yo tengo con Dios, solo es posible porque Jesús creó este puente de pecadores como nosotros a un Dios santo, a través de su sangre, a través de su muerte. Cuando Jesús establece aquí la cena del Señor, es eso lo que nosotros celebramos. Ahora Jesús está ahí a punto de cumplir cabalmente toda la promesa del Antiguo Testamento, haciendo con que todos los rituales del Antiguo Testamento ya no sean necesarios. ¿Por qué? Porque los cumplió de una sola vez. Y apunta a nuestra, fíjate qué hermoso, a nuestra unión con Cristo. Porque Él dice, coman y beban. Este es mi cuerpo. ¿Qué significa? Significa que cuando nosotros, por la fe, entregamos nuestras vidas a Jesús, nos unimos a Él no solamente con una convicción cognitiva,
pero nos unimos a Cristo espiritual, emocional, física y cognitivamente, obviamente. Es decir, la unión nuestra con Cristo es completa. Y eso significa que nada nos podrá quitar ni arrebatar de las manos de Jesús. Eso es lo que celebramos. Yo soy de Él y Él es mío. Y así nosotros celebramos nuestra unión con Cristo. Celebramos esta nueva identidad. Yo soy lo que soy por lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Esto es la señal de la gracia, de que mis pecados llevaron a la muerte el Señor del universo. Pero la muerte no pudo con el Señor del universo porque Él la derrotó. Él derrotó la muerte que nos derrotaba a nosotros para que con su victoria nosotros también seamos victoriosos. La cena nos recuerda que estamos unidos a Cristo por medio de su sacrificio. Y ellos invitan a sus discípulos a que beban de ella. Y es interesante porque apunta a nuestra unidad también como iglesia. Por eso que la cena es comunitaria. Hay que estar juntos para celebrar, ¿cierto? Y eso muestra que nosotros somos un solo cuerpo. Todos toman de ello. Nosotros como evangélicos no creemos en lo que enseña la Iglesia Católica, donde solamente el cura toma la copa. Aquí todos compartimos de la misma copa. O sea, no literalmente, incluso por medidas sanitarias, obvio. Pero todos compartimos de esta misma mesa, mostrando nuestra unidad en Cristo como cuerpo suyo, como iglesia suya, como pueblo suyo. Y hay una frase que está ahí en un manual de liturgia que dice lo siguiente: considerando que de lo contrario habríais tenido que sufrir la muerte eterna, yo entrego mi cuerpo a la muerte en el árbol de la cruz y derramo mi sangre por vosotros y vitalizo vuestras almas hambrientas, sedientas, con mi cuerpo crucificado y mi sangre derramada para vida eterna. Tan ciertamente como el pan es partido ante vuestros ojos y esta copa es dada, y coméis y bebéis con vuestra boca en memoria de mí. El participar de la cena del Señor nos fortalece espiritualmente. Pero fíjate que Jesús anuncia ahí a sus discípulos que Él volvería. Y dijo: yo no volveré a beber del fruto de la vida hasta que venga en el reino de Dios. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Primeramente, que Él resucitará, la muerte no lo derrotará, ¿cierto? Segundo, que Jesús va a volver sí o sí. El regreso de Jesús es garantizado por Él. Él vendrá. Aquel día Él tomará de nuevo del vino santo. Y recuerda que nosotros antes, o sea, el pueblo de Israel antes, miraba hacia el futuro de un Salvador que iba a venir. Pero el Salvador ya vino. Y nosotros ahora miramos al pasado y vemos la obra concreta de Jesús. Pero también miramos al futuro, porque Él inició su reino y Él concretará y completará esa obra. Al participar de la cena del Señor, nosotros como iglesia estamos diciendo: Maranata, ven, Señor Jesús. Esperamos que vuelvas, esperamos que traigas su reino con justicia, esperamos el fin del mal, del sufrimiento, del dolor, de la injusticia y la victoria del reino de Cristo. Eso es lo que decimos. ¿Qué significa para nosotros entonces el verdadero sentido de la muerte de Cristo? Eso es lo que significa la cena del Señor. Cristo estaba explicando para sus discípulos el significado de los hechos que iban a venir. Él iba a ser entregado, juzgado, condenado, muerto, crucificado, enterrado o sepultado. ¿Qué significa eso? Significa el nuevo pacto que Él estaba haciendo a través de su cuerpo, de su sangre. Tenía que pasar por eso, para nuestro beneficio. El pacto de gracia, que con su sangre nos compró salvación. Estaba también con eso Jesús enseñando que este sacrificio es absolutamente suficiente para librarnos de la culpa, del miedo, de la condenación, del dominio del pecado y de la muerte. Es absolutamente suficiente. Ya no son necesarias más las obras de la ley, ya no son necesarias más los sacrificios de animales, ya no son necesarias más no sé, las plegarias y las mandas y cualquier cosa que tú puedas inventar.
La única forma de encontrar verdadera salvación es a través de la fe en Jesucristo. Las buenas obras no te garantizarán ningún lugar en el cielo. Las únicas obras que Dios acepta son las obras de Cristo en nuestro nombre. Esas son las únicas válidas. Esas son las únicas que funcionan, que traen salvación. Por eso Jesús dice, mi sacrificio es absolutamente suficiente, confíe en ello. Hay mucha gente que aún siendo cristiano sigue viviendo una especie de intento de salvarse a sí mismo, como de compensar. No, no hay compensación, brother, no hay compensación. Eso es así, es por gracia y no tenés cómo pagar. Acéptalo, recíbelo y ámalo. Eso es. Nosotros estamos aquí unidos con Cristo en su muerte, para que en Cristo también estemos unidos en su resurrección. Y nada nos podrá arrebatar de su mano. Nada nos podrá quitar de Jesús. Aquellos que entregan sus vidas a Jesús no podrán nunca más ser arrebatados de su dominio, de su poder, de la vida que Él conquistó para nosotros. Por eso nosotros debemos celebrar la cena del Señor constantemente, regularmente. Estamos como iglesia en momentos de excepción, pero poco a poco vamos en las casas tratando de llevar la cena como comunidad a los miembros de nuestra iglesia. ¿Qué necesita entonces hacer yo para participar de la cena del Señor? Primeramente, creer en Jesucristo como su único Señor y Salvador, entregar su vida a Él, arrepentirse de sus pecados. Luego, tienes que experimentar el primer de los sacramentos, que es el bautismo, ser bautizado y ser parte entonces de la familia de la fe de la iglesia de Dios. Y una vez que uno está bautizado y ha declarado su fe, puede también sentarse a la mesa y tomar del sacramento de la comunión íntima de Jesús con sus discípulos. ¿Qué nosotros aprendemos con ese texto? Primeramente, descansar en el control de Cristo, en la forma como Él controla todas las cosas. Él crea ese momento íntimo para mostrar para nosotros, mira, yo soy el que conduzco la relación, sígueme, sígueme. El Señor ha provisto para nosotros instancias para tener intimidad con Él, en su palabra, a través de la iglesia, a través de la oración. Disfrutemos de ello, haciendo como los discípulos hicieron. Señor, ¿cómo quieres que pasemos esos momentos juntos? Comencemos por ahí. También aprendemos que nuestro Redentor sufrió muchas cosas, especialmente la traición de uno de sus discípulos. Nosotros somos con eso llamados a repensar nuestra lealtad al Señor. ¿Qué tan leal somos al Señor? Después de ver lo que Él estaba anunciando con la cena, volvemos y pensemos en nuestra lealtad hacia Él. El que no dudó entregarnos su vida en aquella cruz. Prueba con eso que nos amó con el más profundo amor. ¿Cómo yo reacciono ante un amor como ese? Estoy siendo leal al Señor. Es Él mi amor último. Como Él mismo dijo, ¿qué es lo que Dios demanda de uno? Ama a Dios por sobre todas cosas. Eso es lo que Dios quiere. Pero también debemos recordar constantemente la cruz. Debemos vivir vidas crucéntricas. Debemos vivir vidas que explican nuestro propósito a partir de lo que Jesús hizo en la cruz. Es ahí, no me acuerdo el nombre de la canción, que dice, es ahí donde mi vida cobró valor, en la cruz. Es ahí donde todo encontró sentido. Y podemos cantar como dice el himno, lo tanto que yo amo esa cruz, donde Él derramó su vida, porque es a través de la muerte de Él que yo tengo vida. Pero Él no murió porque fue traicionado, no murió porque fue engañado, no murió porque no tuvo un buen coaching ahí con sus discípulos para preparar el esquema, o porque no fue políticamente maleable con los líderes para lograr una solución, una salida pacífica, dialogante, diplomática. No, Jesús vino para entregar su vida por nosotros. Ese era el plan todo el rato, porque su plan, su deseo era salvarnos. ¿Qué quiere eso para nosotros? Entrega tu vida a Jesús todos los días.
todos los días. Vamos a orar. Vamos a pedir que el Señor derrame de su gracia y que aprendamos con la intimidad de Jesús con sus discípulos a tener profunda intimidad también con Él. Señor amado, te alabamos porque tu palabra nos exhorta de formas tan directas con relación al amor inmenso que tienes por nosotros. Señor, nosotros te glorificamos, te exaltamos, porque entendemos, Señor, que si no fuera por la cruz de Cristo, no habría futuro para ninguno de nosotros. Gracias por tu perdón. Gracias por tu cruz. Gracias, Señor, por tu amor infinito, que soporta nuestras traiciones, que soporta, Señor, nuestras mentiras, que soporta, Señor, nuestro amor débil y frío, y que nos ama aún así. Señor, restaura en nosotros pasión profunda por ti, para que podamos vivir vidas plenas, llenas de ti más y más. Señor, queremos experimentar la intimidad profunda con Cristo. Queremos más de las consecuencias de la salvación de Cristo en nuestras vidas, frutos de una nueva vida con Jesús. Ayúdanos, Señor, a crecer en esta intimidad con Él. Eso es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.